Ya son las 7:30 en punto y entonces pues vamos a comenzar. Muchos de ustedes ya conocieron a Marisa por su video. La verdad es que es una gran adición que tenemos aquí en Educando en el CAES. Ha estado como tutora en la maestría en acompañamiento educativo y también fue asesora de proyecto de titulación de portafolio. Entonces, si ustedes llegan a tener alguna duda, pregúntenle, porque la verdad, creo que disfrutaste mucho su experiencia, ¿verdad, Marisa? Sí, la verdad que sí fue una experiencia muy, muy padre, una gran oportunidad que les da ICAES, la verdad, de, de terminar, digamos, su trayecto académico con una experiencia muy enriquecedora, la verdad. Muy padre. Muchas gracias, Marisa. Y bueno, pues ya no les voy a robar más tiempo porque la verdad, muy padre la presentación del día de hoy. Entonces, bueno, los dejo en tus manos, Marisa. Adelante. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, perfecto. Pues de verdad, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco su presencia. Em, Espero de verdad, con todo el corazón, que esta sesión sea muy provechosa y que todos nos llevemos algo, aunque sea algo muy pequeñito, pero que nos llevemos algo. Y no quiero avanzar con la presentación sin también comentarles que los felicito mucho porque por ahí un pajarito me ha comentado que es un grupo muy comprometido, es un grupo que va avanzando, al parecer con una excelencia académica muy importante. Y estoy segura que, bueno, pues en ese sentido aprenderé mucho de ustedes, ¿no? Y eso me motiva y también, por supuesto, me reta y me compromete más, pues a ser una tutora también como ustedes lo han sido, una tutora de excelencia y espero lograrlo. Pues lo que nos tiene hoy aquí, perdone, regreso, perdón, me equivoqué. Lo que nos tiene hoy aquí, pues bueno, es nuestra asignatura. Es un tema que la verdad a mí, cuando me hicieron el favor de invitar para ser tutora en ella, pues me dio mucho gusto porque me parece que es un tema que lo podemos concretizar de inmediato. ¿Qué quiero decir con eso? Que la teoría y la práctica en este tema rápidamente lo vamos a ver, ¿no? Si yo pongo en práctica lo que vemos en teoría, creo que de inmediato se pueden ver resultados en nuestros ambientes o en nuestras comunidades de aprendizaje. Entonces, ojalá que lo disfrutamos en ambas partes, ¿no? Yo espero que sí. Y también para mí fue muy padre enterarme que venían de diferentes estados de la República, ¿no? Ya me platicarán y ahorita a ver si podemos conversar o después, ¿no? Ya irlos conociendo, de dónde vienen, etcétera. Primero, ¿por qué? Porque yo creo que enriquece el trabajo colaborativo. Sí somos un mismo país, una misma república, pero ya sabemos que existen muchos Méxicos, ¿no? Y muchos ambientes de aprendizaje y muchos estados. Entonces yo creo que eso va a ser muy, muy rico, la verdad. Y me une a ustedes, pues creo, nos iremos conociendo, tenemos como el mismo sueño, ¿no? O la misma ilusión de crear y trabajar para formar personas de bien y trabajar por la educación de nuestro querido país que tanto lo necesita y hacer realmente cambios, ¿no? Desde nuestra trinchera. Entonces, pues eso me ilusiona mucho, saber que vienen de muchos lados de la República. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Un poquito quién soy yo, aunque ya muchos de ustedes seguramente ya vieron el video, nada más quiero puntualizar algunas cosas. ¿Cuál es el objetivo de la asignatura para tenerlo siempre como nuestro faro, estar focalizados en eso? ¿Qué contenido temático se revisará? ¿De qué va la lección? Aparte del contenido, ¿cuáles son las actividades de cada una, etcétera? Y en esta ocasión voy a tratar de, junto con ustedes, de dejar claras cuáles son las principales diferencias de los ambientes de aprendizaje y de las comunidades de aprendizaje. Y finalmente, pues hacerles algunas recomendaciones que seguramente ustedes ya las saben, pero bueno, no está por demás tenerlo presente. ¿Vale? Ok. Entonces, pues bueno, empezando con el orden del día de quién soy yo, lo único que quisiera comentarles ahora es que recuerden que soy pedagoga, soy egresada de la UNAM y pues mi mayor experiencia ha sido en el diseño curricular
y en la construcción de modelos y materiales educativos, generalmente acotados o enfocados en aspectos presenciales y virtuales de educación, pero también de salud. Tengo ahí una vertiente de especialidad en salud que ha sido muy enriquecedora para mí y creo ser afortunada porque creo tener muy clara cuál es mi misión, una de mis misiones, creo, en la vida, que es promover aprendizajes en las personas. Eso me gusta mucho. Evidentemente no desde una educación tradicional de imponer conocimientos, sino de crear las condiciones para que realmente se pueda dar el aprendizaje en los participantes. Y entonces, pues bueno, esa soy yo, además de lo que ya conocieron en el video, que les pido de favor los que no han entrado, pues bueno, ahí le echen una miradita para que sepan un poco más de mí, ¿vale? Entonces nos iríamos al segundo punto de cuál es el objetivo en este caso, de la asignatura. Me voy a permitir leerlo, es identificar las características de una comunidad de aprendizaje, utilizando estrategias y analizando distintas perspectivas para construir una, en conjunto con el personal docente, los padres y madres de familia y los consejos escolares de participación social. Y extraigo las palabras construcción de una comunidad de aprendizaje. Evidentemente, esta asignatura, ustedes saben que está dentro del liderazgo o del campo formativo de liderazgo colaborativo y de la cultura escolar. Y entonces está muy conectada, evidentemente, con estos liderazgos. Ahora, ¿por qué extraigo estas palabras de construcción de una comunidad de aprendizaje? Porque me parece que tenemos que tomar en cuenta que el énfasis está ahí. Es decir, al final, lo que nosotros vamos a ser capaces de hacer es construir una comunidad de aprendizaje, pero pasando por diferentes momentos, pasando por diferentes temáticas, como es el liderazgo, como son las competencias, como es la participación social. Será muy importante que no perdamos de vista y que a lo largo de la asignatura lo tengamos muy presente, la importancia que pueden tener todos los actores y los espacios que intervienen en la construcción de esta comunidad de aprendizaje. Estamos hablando desde los espacios físicos hasta las personas, los actores, ¿no? Ahorita hablábamos antes de iniciar de los padres y las madres de familia, del personal docente, de los directivos, de los ATPs, de las personas que conforman los centros escolares de participación social y todas las personas que se encuentran en apoyo. Entonces, esperemos al final lograr que ustedes tengan los elementos para construir una comunidad de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es el contenido temático que vamos a revisar para llegar a ese objetivo? Vamos a ver 4 temas, está estructurado me parece, como otras asignaturas, en 4 lecciones, porque se ven una en cada semana, y entonces vamos a hacer un recorrido, ahorita lo leo rápidamente y luego los voy articulando. El primer tema es ambientes de aprendizaje, luego comunidades de aprendizaje, el tercero, el líder y la comunidad de aprendizaje, y por último, el maestro como identificador de competencias en el aula. ¿Qué podemos hacer como para hilar y unir todo esto? Uno es considerar que primero necesito conocer, digamos, qué son los ambientes de aprendizaje para poder llegar a construir una comunidad de aprendizaje, pero las comunidades y los ambientes se crean con personas o la conforman las personas, y en este caso los líderes, y un aspecto muy importante es esa posibilidad que se tiene dentro de estos espacios, uno, de identificar las competencias que se pueden dar en estos espacios, y 2, la importancia que les comentaba hace un momento de la participación social. Es decir, son las dos patitas de la mesa más importantes, ¿no? El poder identificar competencias y el poder lograr la participación social de los actores que se encuentran en una comunidad. Ok. Ahora nos vamos a detener en la lección 1, que es en la que me gustaría detenerme un poquito más, porque en los siguientes webinars, pues bueno, vamos a hablar de la lección 2 y de la lección 3, ahorita como en la que ustedes están arrancando desde el día de ayer.
Entonces, en esta lección número 1, acuérdense que vamos a ver lo que son los ambientes de aprendizaje y el objetivo que se tiene es que ustedes puedan identificar qué es un ambiente de aprendizaje y cuáles son sus principales características. En ese sentido, pues tenemos que transitar en estos 4 temas, ¿no? Por un lado, su definición, por otro lado, la cognición situada, la enseñanza situada y por último, la importancia de los contextos y la práctica en los procesos cognitivos. Me detengo un poquito en el segundo y tercer punto, es decir, en la cognición situada y en la enseñanza situada. No así en la definición, porque más adelante quisiera hacer como esta diferenciación entre ambientes y comunidades. Se conoce o se habla de que existe una cognición situada en el entendido de que el conocimiento no se puede dar de una manera aislada. Siempre va a estar dentro de algo, ¿no? Digamos, y en este caso, dentro de un contexto, de una cultura, y puede ser parte a la vez, pero también puede ser producto de esa actividad que nosotros estamos haciendo. Es decir, en pocas palabras, el conocimiento no puede ser aislado. Si nosotros trabajamos con conocimientos aislados, son efímeros y se van, ¿no? Yo muchas veces utilizo, entran por un lado, entran por una oreja y salen por la otra, ¿no? Tienen que estar constantemente el conocimiento situado. No es aislado y en esa medida tiene que estar correlacionado con el contexto, con la experiencia, con la cultura, etcétera, ¿no? Y después, la enseñanza situada, en esta misma lógica, pues tiene que ver con todas esas actividades que nosotros estamos promoviendo o que vamos a implementar, que van a permitir construir ese conocimiento, pero a través de o en contextos reales. Por eso se transita, o por eso se dice que es importante transitar de una educación tradicional a una enseñanza tradicional a una enseñanza situada, ¿no? La enseñanza tradicional, al parecer los conocimientos, las actividades, todo lo que se da en los ambientes de aprendizaje están descontextualizados y entonces en esa medida se olvidan. Acá la enseñanza situada tiene que ver con que esas actividades son en situaciones reales, nosotros las tenemos que programar o planear, implementar en ese sentido, porque para desarrollar en los que aprenden, pues capacidades reflexivas, críticas y un pensamiento de alto nivel, que es lo que pretendemos, ¿no? Y así poder lograr que se dé realmente un aprendizaje situado y un aprendizaje significativo, en palabras de Auswell, ¿no? Y para concluir, que sería el cuarto punto de nuestra lección, sería el contexto y la práctica en procesos cognitivos. Esto tiene que ver con reconocer que es muy importante que nosotros, tanto la cognición situada como la enseñanza situada, le demos el contexto, lo demos en un contexto, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro transitar en la lección número 1. Ahora, para lograr entender qué es esto y cómo hacerle, etcétera, etcétera, pues evidentemente pues tenemos que pasar por actividades, como ustedes ya lo saben. Vamos a tener 4 lecturas que son muy ricas cada una, ¿no? Cada una tiene su especificidad que nos van a ir dando elementos para entender esto que estamos hablando de las temáticas. Y después que ustedes hagan esa lectura, hay un foro que seguramente ustedes ya han de haber entrado y lo han de haber explorado un poquito de qué va esta lectura. Permítanme aquí en el foro, sí me gustaría, como es el que van a trabajar en esta semana, sí como ser muy, muy puntual. Y lo primero que se les está pidiendo es que ustedes hagan una primera aportación a partir de un mapa conceptual contestando 3 preguntas o abarcando 3 conceptos. La primera, que es un ambiente de aprendizaje. La segunda, cuáles son sus características. Y la tercera, qué es la enseñanza situada y la cognición situada. Ahorita ya vimos un poquito, pero
ahora sí que es la punta del iceberg nada más de todo lo rico que ustedes pueden encontrar en las lecturas que van a hacer. Ahora, la idea es que ustedes hagan un mapa conceptual. En este sentido, el mapa conceptual, acuérdense, y ahí mismo en la consigna o en la instrucción del foro viene, que no se les olvide cuáles son sus principales características de un mapa conceptual y qué es lo que deben de contener, que tiene que contener conceptos, palabras, conectores, ligas, frases, ¿no? Para que den un panorama de que tiene cierta lógica. Acuérdense que un mapa conceptual también se caracteriza por ser jerárquico. Entonces yo empiezo a lo mejor por un concepto general y lo voy desmenuzando, pero también puede ser al revés, desmenuzo y llego a un concepto general. Ustedes deciden cómo lo quieren construir en ese sentido, pero lo importante es dar respuesta a estos tres conceptos. Después de que hagan su mapa conceptual, se les pide que en un máximo de 150 palabras, que son más o menos 12 renglones, si nos vamos muy estrictos, en Arial 12, para que tengan ustedes una idea, ¿no? En donde ustedes puedan compartir, tal cual la pregunta dice, ¿qué estrategias has utilizado o qué acciones has llevado a cabo en tu labor educativa para considerar en el proceso formativo de los estudiantes su contexto y sus experiencias? Y fíjense aquí cómo cobra sentido, ¿no? Si hablábamos que tanto la cognición situada como la enseñanza situada tiene que tener un contexto, pues tiene mucho sentido lo que nos están pidiendo que podamos elaborar en el foro. Ajá. Una vez que tengan ustedes este mapa conceptual, esta pequeña narrativa de 12 renglones de 150 palabras, pues bueno, la tienen que compartir en el foro. Aquí acuérdense, no olviden citar cuando sea necesario citar y poner sus referencias. Ahora, ya lo tienen ahí, ya cumplieron, digamos, la media tarea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Media actividad, ya lo colocaron ahí. Ahora, ¿cuál va a ser la otra parte que también va a ser muy rica? Porque ustedes ya hicieron toda una reflexión a partir de las lecturas, etcétera. Es que ustedes revisen lo que los otros compañeros o compañeras han colocado en el foro y elijan por lo menos el mapa conceptual y la reflexión de un compañero y lo comenten. Pero lo comenten, también ahí en la consigna es muy clarita, en comentar que sí lo reflexionen, le quedó bien, va por aquí, a lo mejor acá le faltó esto, pero también reflexionen en las diferencias y semejanzas que hay entre el trabajo del compañero que están revisando y el suyo. Ahí es donde se va a concretizar este trabajo colaborativo. Y hago un paréntesis. Estamos en una materia que se llama Ambientes de Aprendizaje y Comunidades de Aprendizaje. Ojalá que con el foro empecemos a construir aquí realmente un ambiente de aprendizaje, ¿no? Como yo les comentaba en el video, ¿no? Ojalá que con todas estas actividades lo logremos. Ajá. Entonces, pues bueno, eso sería lo que tendríamos que hacer en esta primera lección, que es la que nos atañe todo, nos atañe toda esta semana, ¿no? Recuerden que, bueno, pues hay un tiempo, entonces, pues bueno, ahí está. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, porque me voy a pasar a la lección 2 en términos muy generales. Perfecto. Ok, muy bien. Antes de la lección 2, las recomendaciones nada más del foro, ¿no? Ustedes ya son muy expertos, ya están en su cuarta asignatura, ¿no? Ya van muy adelantados. Y bueno, nada más acuérdense de las reglas de etiqueta, que no es otra cosa más que normas y reglas, como bien se dice, para comportarnos en ambientes virtuales, ¿no? Donde tenemos que cuidar nuestra redacción y gramática. Acuérdense que es recomendable por lo menos leerlo 2 veces, ¿no? Y en voz alta, yo les recomiendo, para escucharnos y ver si realmente es lo que queríamos decir. Acuérdense que en todo momento el respeto ante las opiniones de los demás y ante lo que nosotros queremos decir. Eso no quiere decir que no pueda haber un intercambio de ideas y una confrontación en el sentido de, bueno, intercambiamos perspectivas diferentes, ¿no? En las reglas de etiqueta, lo principal es construir, digamos, y compartir conocimiento y este respeto que les comentaba.
Les pedimos que, bueno, en este foro, pues traten de ver todo el hilo conductor, ¿no? Para que no se convierta en una torre de Babel donde ya no sabemos ni quién está hablando de qué, ¿no? Hay un orden, ahí está el mapa, está la narrativa y luego está el compartir o el comentar de algún compañero, ¿vale? Y de las instrucciones, acuérdense que es comentar el trabajo de algún compañero y algunas herramientas para la elaboración del mapa conceptual. Aquí me quiero detener un poquito porque siéntanse en la libertad de buscar alguna aplicación, si es que así lo quieren, de buscar una app que les permita hacer un mapa conceptual, pero si no pueden, si no quieren y demás, aquí lo interesante es la construcción del mapa. Entonces ustedes lo pueden hacer en mano, en una hoja bonita, que se entienda, etcétera. Les sacan una foto y esa es la que compartan. Yo lo que les puedo compartir es que hay varias apps que les pueden ayudar a elaborar su mapa conceptual, como por ejemplo el Miro, en las propias presentaciones de PowerPoint, ahí pueden elaborar su mapa conceptual, vienen ahí como gráficos y demás que les permite hacer esta jerarquización. Nada más acuérdense de ir colocando los conectores, las palabras, etcétera. Canva también es muy, muy entendible y muy amigable para hacer mapas conceptuales. ¿Vale? Ok. Entonces, ahora sí ya pasamos a la lección número 2. Acuérdense que venimos de la lección número 1, donde ya nos quedó claro qué son los ambientes de aprendizaje, cuáles son sus características, etcétera, ¿no? Y cómo se pueden construir y la importancia de los contextos, la importancia de la cognición situada, del conocimiento situado y de la enseñanza. Y entonces pasamos a la lección número 2. La lección número 2 tiene que ver con las comunidades de aprendizaje, ¿no? Estas comunidades de aprendizaje, vamos a ver lo que es la definición, la importancia, las características también y cómo es que una comunidad de aprendizaje se relaciona o está articulada con la calidad académica. Este aspecto es muy, muy importante y en la sesión pasada lo vamos a ver con más detenimiento. Ajá. Para esto, en esta lección, vamos a tener que ver un video que les recomiendo muchísimo. Es pequeñito, pero me parece que da elementos muy interesantes. Habla de fases que nos van a dar rumbo para este asunto de las comunidades de aprendizaje, para llegar realmente a transformar los espacios. Ajá. Y después vamos a hacer una lectura que también es muy amigable. Todas las lecturas realmente son muy amigables, muy entendibles, ¿no? Y siempre abonan. Y finalmente vamos a hacer una actividad individual. En la lección pasada fue un trabajo colaborativo, un trabajo grupal. Ahora va a ser una actividad individual en donde vamos a llenar unas tablas, vamos a ir relacionando conceptos, pero vamos a aterrizar en lo más importante, que es las experiencias y estrategias para construir comunidades de aprendizaje. No se me angustien ahorita mucho por la lección 2, ahorita concentrémonos en la 1, ¿no? Y ya en el webinar del martes de la semana que entra, entonces ya nos metemos más a profundidad en esta lección 2, así como en la lección 3 también. En la lección 3, igual en su momento lo veremos con detenimiento, pero aquí lo importante es que ustedes identifiquen que el propósito de esta lección es que identifiquen que el líder es un agente que puede identificar, competencias en las comunidades de aprendizaje. Y esto lo vamos a ver a partir de 3 grandes temas, que es el líder como identificador de competencias, las funciones del líder y cuál es el papel del líder en el aprendizaje. Y para lograr esto, las actividades pues van a ser 2 lecturas, otro video que también está muy padre porque es un caso muy concretito, ¿no? No es muy largo, son 15 minutitos, está muy padre, ¿no? Pero que también ahí nos va a dar como muchos elementos. Y en el caso de la lección 3, vamos a hacer un trabajo colaborativo. Y en este trabajo colaborativo, lo que vamos a hacer es reflexionar en torno al liderazgo educativo y las competencias. Tampoco se me angustien, ya en su momento vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar colaborativamente. Nada más aquí les comento que ya en el foro de la lección 3
como es trabajo colaborativo, ya están ahí los equipos, pero bueno, ahorita nada más para que miren, no para que se angustien a ver con quién les tocó y cómo le van a hacer, pero ya están ahí listos, ¿sale? Ok. Y entonces nos vamos a la última lección. En esta última lección, el objetivo principal es que ustedes puedan identificar la importancia que tiene la participación social en el logro de las metas educativas. Pero un aspecto muy importante es cómo interrelacionar esto que veíamos del maestro como identificador de competencias y ligarlo a la importancia de la participación social, ¿no? Será como muy rico ese análisis que se puede hacer de cada elemento que se tiene de las comunidades de aprendizaje y vamos a transitar por cuatro temas específicamente o subtemas. Uno, que tiene que ver con las comunidades de aprendizaje y los centros escolares de participación social, las comunidades, los centros escolares de participación social y la detección de necesidades educativas, los centros escolares de participación social y el establecimiento de metas, y creo que el foco está justamente en el último, que es los centros escolares de participación social como estrategias para lograr el rendimiento deseado. Es decir, para esto que les comentaba como objetivo, el logro de metas educativas. Ese es el foco en la cuarta lección. Y para eso, ahora vamos a hacer un trabajo individual. Veníamos de uno colaborativo, ahora hacemos un trabajo individual a partir de leer 2 textos muy ricos igual y una actividad individual en donde se va haciendo un llenado de la tabla donde ustedes ven y reflexionan sobre el papel que tienen estos centros y acaban haciendo un video sobre la participación social y el logro de metas. Es decir, ustedes qué consideran y pues bueno, también está rico porque es diferente, van a hacer como un video, será su producto de esta lección 4. Y finalmente tendríamos la evidencia final, ¿no? Como en las demás asignaturas, seguramente ya saben que es una actividad integradora en términos de que ahí es donde se aglutina todo el aprendizaje de la asignatura, de todas las lecciones, y lo que se hace aquí es un análisis de fortalezas y áreas de oportunidad por elemento. Como ya sabemos cuáles son todos los elementos de las comunidades de aprendizaje, aquí será el momento de en cada uno de esos elementos que va desde lo físico desde lo físico me refiero a los espacios que se tienen, etcétera, hasta las interrelaciones que se dan entre las personas que están conviviendo en esas comunidades de aprendizaje. En el caso de la evidencia final, será muy importante que ustedes tengan a la mano lo que trabajaron en la lección 2, porque acuérdense que en esa lección se les pide algunas estrategias o acciones que ustedes podrán llevar a cabo para la construcción de comunidades de aprendizaje. Entonces aquí es una adaptación de esas estrategias que ya empezaron a vislumbrar. Y después se ve el rol de líder en esta comunidad de aprendizaje como una propuesta y la viabilidad que ustedes tienen para establecer una comunidad de aprendizaje a partir de sus contextos. Y esto es muy importante. Es muy importante porque ustedes miren todas las actividades que vamos a realizar durante las 4 semanas, teniendo en mente su función que hacen, ¿no? Ya sé que es muy rica, es muy heterogéneo el grupo, ¿no? Tenemos desde directores, ATPs, supervisores, personal de apoyo, directores, docentes, ¿no? Entonces, todas las lecturas y todas las actividades tendrán que mirarlas de acuerdo a su trinchera, de acuerdo a la función que ahorita ustedes tienen, ¿vale? Y evidentemente la evidencia final pues es una posibilidad de una autorreflexión muy, muy importante. No se los comenté, pero aquí sí lo puse, la evidencia final tiene un porcentaje del 40% de la calificación, el resto de las lecciones son el 15%, nada más como para que ustedes puedan dimensionar, me parece que también es la lógica de otras asignaturas, pero que no se les olvide. Y finalmente en esta evidencia, en estas lecciones, acuérdense que siempre hay una rúbrica
que ustedes pueden consultar y pueden ver qué es lo que se espera de ustedes en cada una de las lecciones. ¿Vale? Entonces, haría una pausa aquí antes de pasar a lo que les quiero compartir de teoría, ¿no? Hasta aquí es cómo van las lecciones y no sé si tengan alguna duda. Si no, pues sigo con los que quiero compartirles teóricamente. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, entramos al tema padrísimo, la verdad es un tema muy bonito, ojalá que les entusiasme igual que a mí, ¿no? Este tema, pues es de la lección que vamos a ver esta semana, ¿no? Acuérdense que ahorita estamos concentrados en la lección 1 y que es sobre ambientes de aprendizaje. Y me voy a permitir leer esta cita. Dice, los ambientes de aprendizaje son entendidos como las condiciones físicas, sociales y educativas en las que se ubican las situaciones de aprendizaje, el tipo de instalaciones, equipamiento, estrategias didácticas, el contexto y clima de las relaciones sociales, ¿sí? Aquí el énfasis que yo quisiera que ustedes vieran para poder ir viendo cuál es la diferencia entre un ambiente de aprendizaje y una comunidad de aprendizaje es este asunto de las situaciones de aprendizaje y esto que yo les coloco como espacio. Es decir, los dos, tanto los ambientes como las comunidades, apuntan a que los sujetos o las personas, los seres humanos con los que se trabajen, sean mejores y promover aprendizajes, pero desde formas diferentes. Desde los ambientes de aprendizaje, digamos que el foco está en el clima que se crea y que tiene que ser propicio ¿para qué? Para promover los aprendizajes y que permitan crear las condiciones para el aprendizaje, ¿no? Y que en ese espacio se puedan llevar actividades tanto cognitivas como afectivas y sociales. Y evidentemente en estos ambientes de aprendizaje, una vez que se dan todas estas condiciones y que todos estamos listos para arribar a un cierto conocimiento colaborativamente, entonces se caracteriza porque hay una identidad que todos compartimos y hay desafíos. Ahora, los ambientes de aprendizaje pueden ser tanto virtuales como físicos, ¿no? Y ahora más que estamos en este asunto y que estamos tan metidos en la virtualidad, ¿no? Pueden ser físicos y virtuales. Pero lo importante de estos ambientes de aprendizaje es que las actividades y las situaciones de aprendizaje que nosotros hagamos puedan estimular el pensamiento de los que están participando. Y entonces hablamos de dos ámbitos, ¿no? Un ámbito físico, el espacio, en este caso que es el físico, pero el más importante para crear un ambiente de aprendizaje es el ambiente en el que se conjuga tanto el físico como las relaciones que se dan entre los participantes, los alumnos, las personas, etcétera, ¿no? Sus equipos con los que ustedes trabajan, etcétera. Entonces, el foco en un ambiente de aprendizaje sí está en las situaciones, pero también junto están las relaciones que se pueden dar entre las personas, entre los actores que están en ese ambiente. Y se habla de varias dimensiones. Se habla, por ejemplo, de una dimensión física. Es decir, sí, evidentemente necesitamos un lugar. Y ya hablábamos, necesitamos un lugar físico o un lugar virtual, ¿no? Y ver cómo está organizado ese espacio físico. Pero también se habla de una dimensión funcional. Es decir, cómo es que se utilizan esos espacios, cómo se utilizan esas interrelaciones que se dan entre los integrantes, y cuáles son los roles que se dan entre todos estos actores que participan. Entonces llevamos una dimensión física, una funcional y hay otra dimensión que es la temporal. Es decir, cómo se organizan los tiempos, ¿no? En qué momento se van a realizar qué actividades y cómo se utilizan también, por supuesto, los espacios. Y algo muy importante es el ritmo del aprendizaje o el ritmo de la clase o el ritmo del ambiente. No sé si ustedes, seguramente por toda la experiencia que tienen,
tanto cuando han sido alumnos o alumnas como cuando han estado frente a grupo, uno dice, bueno, este grupo tiene un ambiente o se da una dinámica grupal como muy relajada, o este tiene una dinámica grupal muy tensa, ¿no? Entonces, también los ambientes de aprendizaje tienen que ver con eso, con el ritmo y en cómo se percibe ese ambiente que se está dando por estas interrelaciones que se dan. Y finalmente hay otro ámbito que es el relacional, ¿no? Y a lo mejor el más importante y en el que hago más énfasis, porque los ambientes de aprendizaje justamente se crean, ¿no? No están ahí, hay que trabajar para que se den a partir de la interrelación que se da entre todos los actores que participan en él. Ahora, los ambientes de aprendizaje se construyen diariamente. Como líderes, no nos es suficiente pensar que ya tenemos a un conjunto de personas trabajando, ya sea en el aula, ya sea mis ATPs, ya sea mis directores, ya sea dependiendo de cada quien cuál sea su equipo de trabajo, ¿no? El conjunto de personas no tiene vida por sí, se convierten en un ambiente de aprendizaje cuando se trabaja diariamente en ello. Es decir, los ambientes de aprendizaje son un devenir, ¿no? No están ahí. No yo nada más hoy, por ejemplo, por tenerlos aquí, yo ya puedo terminar la sesión y decir, ya creamos un ambiente de aprendizaje. Mi trabajo me costará o lo que yo tenga que hacer a lo largo de las sesiones para realmente crear un ambiente de aprendizaje. Ajá. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Los ambientes de aprendizaje, por supuesto, se dan multitud de interacciones, diversidad de interacciones, pero eso conlleva en que tiene que existir claridad en cuáles son los roles que nos tocan en determinado momento. No quiere decir que siempre me toque ser el líder, no siempre me quiere decir que me toque ser el escucha, no siempre, ¿no? Sino que estos roles se pueden ir modificando y eso también es lo que le da riqueza a un ambiente de aprendizaje. Y finalmente esto un poco que ya les comentaba, que es el clima y que tiene que ver con estas condiciones que nosotros creamos para que se dé el paso y se pueda dar realmente el aprendizaje y se pueda promover y se dé el aprendizaje significativo, el conocimiento situado y la cognición situada. Y las estrategias situadas, por supuesto. Ahora, un ambiente de aprendizaje que, como les comentaba, no está ya dado, hay que trabajarlo. Y cuando lo vamos trabajando, entonces se convierte realmente en un proyecto con propósitos culturales. Fíjense qué interesante, porque entonces de pensar en un ambiente pequeñito de aprendizaje, cómo lo vamos insertando y lo vamos contextualizando más allá del propio espacio en donde nosotros estamos trabajando. Y entonces, en ese sentido, uno, se vuelve sistémico. ¿Sistémico en qué sentido? ¿No? En que todos contribuimos, ¿no? A que se dé ese ambiente. Se relacionan las partes, pero las partes con el todo y el todo con las partes. También se convierte en un proyecto cuando es integrado, en el sentido de que no es una isla. Un ambiente de aprendizaje pues no está aislado, está dentro de un contexto, de un territorio, de un tiempo, de una cultura. Y finalmente es abierto, ¿no? Es decir, existen relaciones sí adentro, pero también el ambiente de aprendizaje se relaciona con el contexto, afuera. Y por eso la importancia de tanto en la cognición como en la enseñanza situada, esto que comentábamos de la importancia del contexto, de retomar a cada momento los contextos de los integrantes de los ambientes de aprendizaje. Entonces, también los ambientes de aprendizaje tenemos que considerar que tenemos que trabajar para que sea un grupo cohesionado, ¿no? Y requiere trabajo en el sentido de tener claridad de cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, compartirlas y tener ilusiones en común, ¿no? Si tenemos bien clarito cuáles son estas ilusiones en común, me parece que es más fácil transitar a hacer un ambiente de aprendizaje. Y finalmente, me gustó mucho esta definición de ambiente de aprendizaje que la menciona Parra, citado en Duarte, y que dice que un ambiente de aprendizaje
es un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores. A mí me gustó muchísimo porque creo que concretiza, y por eso lo puse en negritas, la palabra de movimiento, porque yo creo que concretiza mucho lo que es un ambiente de aprendizaje, ¿no? Como estamos trabajando no con cosas, estamos trabajando con seres humanos, con los que tenemos que trabajar para que constantemente estén en crecimiento intelectual, emocional, humano, físico, social, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy rico identificar a un ambiente de aprendizaje en movimiento, que diariamente nos pueda dar como retos, desafíos, que compartamos ilusiones, que estemos conscientes de esa interrelación que hay entre todos y que hay con el contexto, ¿no? Y entonces me parece que es muy rico, y con esta frase quería como terminar esta parte de ambientes de aprendizaje, y que no se nos olvide que es un constante movimiento los ambientes, ¿no? Y ese constante movimiento nos los está permitiendo el considerar lo que ya vimos, ¿no? El aprendizaje situado, la cognición y las estrategias, etcétera. Ahora, les comentaba al principio que existe, como creo yo, o al menos a mí me pasaba, que existía mucha confusión entre qué era un ambiente de aprendizaje y qué era una comunidad de aprendizaje. Entonces, a mí me gustaría que ahora pasáramos a ver qué son las comunidades de aprendizaje. De acuerdo con mi ignorancia y Verans, las comunidades de aprendizaje son espacios que permiten el ejercicio de una ciudadanía responsable y sostenible. Son proyectos que pretenden, sobre todo, crear un marco de participación de todas las personas e instituciones sociales en la tarea de formación de los ciudadanos. Fíjense, si vamos como desglosándolo, uno diría, bueno, ¿dónde está la diferencia? Empiezan siendo igual, ¿no? Porque dice, las comunidades de aprendizaje son espacios, y yo les comenté que los espacios también son que los ambientes de aprendizaje también son espacios. Esa es su primera similitud. Pero lo que los hace diferente, no aislarse, no separarse, sino lo que los hace diferentes es que en los ambientes de aprendizaje lo principal, digamos, el foco, como ya lo habíamos comentado, es crear las condiciones para que esos integrantes aprendan en las mejores condiciones, tanto físicas como ambientales. Y por su lado, no quiere decir que esto no se logre en la comunidad, pero por su lado, en las comunidades de aprendizaje, su foco está en esta palabra también tan utilizada, pero que a veces no la entendemos tanto, una ciudadanía responsable y sostenible. Ajá. Es decir, que tiene que ver con poner el foco en la formación de ciudadanos. ¿Y qué tiene? Bueno, yo me preguntaría y les preguntaría y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es formar ciudadanos, no? Sin pretender aquí platicarles exhaustivamente de qué es la ciudadanía responsable y sostenible, me parece que con que tengamos varios puntos claros, con eso es suficiente. ¿Qué es formar? ¿O qué es formar ciudadanos responsables y sostenibles? Por un lado, yo creo que es formar ciudadanos que puedan convivir pacíficamente, ¿no? Que muestren respeto por los demás, por la diversidad, que puedan participar de una manera democrática en las actividades, que sepan que pueden ejercer sus derechos humanos, pero que también respeten los derechos de los otros, que tengan un compromiso ante la sociedad, que sean responsables, ¿no? En su familia, en sus contextos, en la sociedad, en el Estado, en la República, en el mundo, ¿no? Ser responsables así como en lo más macro, ¿no? Y principalmente esta participación, hablábamos de participación de todas las personas, tendría que ver con tomar en cuenta que estas comunidades de aprendizaje están en un contexto, están en un territorio, en un lugar y en un tiempo determinado. Fíjense que a mí lo que me ha ayudado mucho para poder hacer esta diferenciación entre ambientes de aprendizaje y comunidades de aprendizaje es hacer este esquemita. Es meter
o colocar a los ambientes de aprendizaje dentro de las comunidades, no porque sean menos, pero yo creo que muchos ambientes de aprendizajes conforman comunidades de aprendizaje, no porque sean menos o sean más, sino simplemente estamos hablando de lo macro, porque acá acuérdense que hablábamos de formar ciudadanos y en los ambientes de aprendizaje estamos hablando de promover aprendizajes. Creo yo, salvo lo que resulte a lo largo de toda la sesión 1 y 2, creo que esta es una de las principales diferencias que debemos de tomar en cuenta al hablar de aprendizajes, de comunidades de aprendizaje y al hablar de ambientes de aprendizaje. Las comunidades se forman con muchos ambientes, uno es macro y el otro es micro, pero que le pegan, ¿no? O sea, no quiere decir son interdependientes, se relacionan, se alimentan, esto que hablábamos de los contextos y de las experiencias. Y entonces, pues bueno, a mí me parece que eso nos podrá ayudar a avanzar en la lectura que ustedes hagan y en la lección 1 y 2, ¿vale? Ahora, para cerrar, me gustaría recordarles algunas cosas más terrenales, ¿no? Ya de la teoría de esto padrísimo de los ambientes y demás, bueno, algunas cosas terrenales que tenemos que tomar en cuenta. Acuérdense que tenemos como varios foros en los que ustedes pueden participar. Tenemos el foro de dudas por lección, eso es muy importante, eso a mí me ayudaría mucho. Ya sabemos que también tenemos el WhatsApp, pero también ya saben que tienen la plataforma, ya están abiertos los espacios para cada una de las lecciones. Algo muy importante son los foros de los webinars. Aquí no sé si también ya tuvieron oportunidad de entrar, pero aquí lo que les pedimos es que el mismo día del webinar, por lo menos unas 4 horitas antes, ustedes puedan entrar si tienen alguna pregunta o algún comentario, y entonces para hacer una sistematización de las dudas y demás y poderlas arribar durante los webinars. Y hay un foro que a mí me gustó muchísimo, que es que se llama Para Apoyar, así tal cual creo que se llama Para Apoyar, pero está totalmente abierto y está muy padre porque aquí pueden hacer lo que quieran y es de ustedes, ¿no? Desde los comentarios, socializar, preguntar, compartir un café virtual, etcétera, ¿no? Entonces, ese les sugiero que lo tomen muy en cuenta. Y hay otro tipo de foro, que ya lo vimos, que nada más el único foro de toda la asignatura es el temático de la lección 1. Acuérdense de tomar en cuenta el hilo conductor de la conversación y bueno, lo que ya se les comentó sobre su participación, ¿no? El mapa conceptual, comentar el del otro compañero, etcétera. Acuérdense que vamos a tener 4 webinars, ahora ya nos quedan nada más 3 porque ya estamos teniendo hoy el primero, y pues que recuerden que es un espacio para crear un ambiente de aprendizaje y una comunidad de aprendizaje. Ojalá que al final de la asignatura digamos, pues sí lo logramos, lo que estuvimos aprendiendo teóricamente lo estamos aprendiendo para nuestro contexto, pero aquí también en el aula, ¿no? Y bueno, acuérdense que también es un espacio para aclarar dudas e intercambiar saberes, experiencia, etcétera. Y algo que les quiero pedir y recordar es este asunto de las retroalimentaciones. Pues toda una asignatura, pues la vemos en 4 semanas, entonces vamos, tanto ustedes como yo, ¿no? Vamos rápido. Pero para llevarlo y para gozarlo y para que sea más tranquilo para ustedes y para mí, les pido de favor que las entregas, ojalá que lo puedan hacer antes del fin de semana, porque ustedes están más tranquilos porque pueden revisar lo de la siguiente sesión, lo de la siguiente lección, y yo pues bueno, les puedo hacer una devolución mucho más en tiempo y forma, digamos, ¿no? Entonces, ojalá que puedan hacer sus entregas los antes del fin de semana. No sé, por ejemplo, esta lección que es lo del foro, ojalá que el jueves, el viernes, ya el foro esté totalmente lleno, ¿no? Para que ya todos podamos ir viendo de qué va y cómo lo están haciendo. Y bueno, yo poderles dar una devolución de sus trabajos en 72 horas, ¿vale? Y también acuérdense
que pues tenemos como muchos medios de atención, ¿no? Están los foros, los que acabamos de hacer, el WhatsApp, que les agradezco muchísimo por la bienvenida que me dieron hoy a mediodía. Y aquí nada más les voy a comentar una anécdota y que por ahí alguien comentó, me parece que fue el Pedro, comentó que de dónde se había sacado que era Marisa con doble S, si en ningún lado está Marisa con doble S, nada más está Marisa con S. Pero les platico, no me molesta en absoluto, les voy a platicar por qué. Desde que nací, que tengo uso de razón, mi mamá me dijo que me llamaba Marisa y que Marisa se escribía con doble S. Entonces yo todo mi primera infancia y a lo mejor hasta la secundaria, no sé, pues siempre lo escribí Marisa con doble S, ¿no? Pero cuando vi por primera vez mi acta, me di cuenta que era con una S y dije, oh, decepción, porque a mí me encantaba mi nombre con una S. Entonces, pues me tuve que ir acostumbrando por las cuestiones oficiales, etcétera, a escribirlo con una S. Pero realmente el Marisa con doble S me gusta mucho. Así es que no hay ningún problema, ¿no? También nos podemos contactar por correo electrónico y bueno, les pido de favor que los horarios de atención en más cuando son sincrónicos, sería mm, los lunes a viernes de 18 a 21 si quieren algo así como muy concretito, aunque si es algo urgente, no pueden avanzar y demás, pues bueno, trataré de hacerme un espacio en el transcurso de las mañana y media tarde, ¿sale? Pues acuérdense, ¿no? Son 4 semanas, de verdad disfrutémoslo, gocémoslo, es un tema muy bonito, la verdad, muy amigable las lecturas, muy padre las actividades, creamos, ojalá que podamos crear comunidad y pues bueno, vamos paso a pasito, ¿no? Yo creo que el ir paso a paso, pues nos ayuda mucho. Y les dejo esta frasecita, ¿no? Que dice, da tu primer paso con fe. No es necesario que veas toda la escalera completa, solo da tu primer paso. Y es de Martin Luther King. Se las pongo esta porque yo es una de mis premisas que llevo a diario. Soy muy ansiosa, muy acelerada, perfeccionista y organizadora. Entonces de repente veo toda la escalera y digo, Dios, ¿qué voy a hacer? Entonces lo que me ha funcionado mucho es ir escalón por escalón. Sí me gusta tener el contexto, ¿no? Pero disfruto más si veo el contexto, me relajo y veo escalón por escalón. Ojalá que a ustedes les sirva esto. Y pues bueno, las referencias que utilicé para hacer esta presentación y les agradezco muchísimo su atención y pues bueno, dejo de compartir y estoy abierta para cualquier cosa que ustedes quieran comentar, preguntar, etcétera. Bien, gracias, tutora. Bueno, Bueno, pido la palabra. Buenas noches. Soy Juan José Prieto, ¿Qué de tal? Jalisco, Ah, propiamente Zapopan. wow. Bueno, primero gracias. Mira, tutora Marisa, primero para rescatar que se mencionó que Pedro fue el que hizo esa observación, fui yo, perdón, entonces Pedro está libre, asumo que yo fui quien lo hizo, perdón. Y por otra parte, ya abordando lo que es el tema de esta asignatura, yo estoy convencido que somos una comunidad de aprendizaje este grupo, ¿sí? Y que como tal, creo que en la medida que hemos venido cubriendo las asignaturas pasadas, sin duda que me lo hace decirte que así es y esperemos que lo puedas constatar con nuestras actividades y salir avantes de este reto contigo. Y muchas felicidades y muy agradecido porque estés con nosotros. Un gusto. Gracias. No, pues muchas gracias. Entonces, ojalá que me permitan entrar a su comunidad de aprendizaje y me permitan ser intrusiva y estar viéndolos y comentando y demás. Pero muchas gracias, muchísimas gracias, Juan José. Muy bien. ¿Algún otro comentario? maestra, buenas noches. Buenas noches a todos, me da mucho gusto verlos. Ya emocionada por esta nueva materia. Maestra, la felicito por la excelente exposición que nos ha brindado y pues también quiero comentarle que a mí me emociona mucho lo de las comunidades de aprendizaje, porque yo ya he emprendido en varios ciclos escolares este proyecto. Entonces, me emociona mucho volver a recordarlo y pues poder compartir con ustedes en el foro o ya que vea las lecturas, las experiencias prácticas que hemos tenido. Entonces, gracias maestra por esta primer webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Al contrario, la agradecida soy yo que me den la oportunidad y
si bien las lecciones tienen como sus actividades, acuérdense que ese compartir padrísimo que tú estás diciendo, tenemos los foros, ¿no? En esos foros yo creo que ahí podemos compartir un montón de cosas que a lo mejor no vamos a poder compartir en las lecciones porque las actividades están acotadas, ¿no? Entonces, acuérdense que tenemos esos espacios también. Muchas gracias, Alma. ¿Alguien más? Soy Anet de Campeche. Ok, agradezco también esta oportunidad. Creo que esta asignatura nos va a servir de mucho ahorita en este regreso a clases, porque necesitamos en realidad integrarnos todos como una verdadera comunidad de aprendizaje con los papás, con todos esos consejos escolares de participación social, porque de ello va a depender mucho en los resultados que vayamos obteniendo. Yo rescato mucho lo que usted mencionaba de que una comunidad de aprendizaje se relaciona con la calidad también de los aprendizajes. Entonces, yo creo que va a ser muy, muy aplicable más para nosotros que ya iniciamos de manera presencial, y espero aprovechar mucho de esta asignatura y de mis compañeros. Buenas noches. Muchísimas gracias, Yanni. Gracias por tus palabras. Seguro que sí. Y que te vaya muy bien en la parte presencial. Mucha suerte. Yo también quiero felicitarte, maestra Marisa. Realmente la pasión que tienes por el tema, creo que nos las compartiste a todos. Yo ya quiero así empezar a leer ahorita. Y la verdad, creo que de veras nos dejaste así como una chispita ahí para trabajarlo, ¿no? Y creo que yo decía hace ratito, antes de que entraran los compañeros, le digo, ay, es que tenemos mucho trabajo, pero esto va de acuerdo a lo que estamos ahorita haciendo, ¿no? Porque estamos trabajando, tenemos que crear una comunidad de aprendizaje para trabajarlo. Entonces, no está separado de lo que estamos haciendo todos, sino que va ligado. Entonces, de veras, gracias por la chispa que nos dejaste aquí para trabajar esta semana. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Eres Moni, ¿cierto, Mónica? Perdón, la del micrófono apagado, sí. Muchísimas gracias, Mónica. Sí, la verdad, creo que es un tema muy padre, de mucho gozo, y qué bueno que comentas esto, ¿no? Que realmente lo que les pueda servir ahorita en estos momentos, pues bueno, genial, ¿no? Ya, con eso ya me hicieron mi noche. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, soy Carolina. Nada más para hacer algunas puntuaciones que me parecieron relevantes de lo que anoté y que hablaba apunta que todos los que estamos involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje seamos mejores y aprendamos. Con eso me quedo, y yo sé, y hemos estado en esta comunidad de aprendizaje en maestría, y hemos crecido, vamos a seguir creciendo con estas lecturas que vamos a tener. Pero me emocionó esa parte que dijiste, que todos seamos mejores y aprendamos. Con eso me quedo y motivada para hacer las lecturas y aprender mucho más de ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, una de las premisas, al menos que a mí me llevan en este asunto de la educación y de promover aprendizajes, es partir de que nadie educa a nadie, todos nos educamos entre sí, parafraseando a Paulo Freire, ¿no? Con la mediación del mundo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues yo soy Ale Infanzón y bueno, pues buenas noches a todos, buenas noches, maestra. Pues yo acabo de pasar por un proceso difícil de COVID y dengue. Estuve 5 semanas enferma con COVID y dengue. Entonces, ahorita que te escuché, primero sentí como estrés al principio, pero te empecé a escuchar y empecé a relajarme, o sea, como que y al final con lo que cerraste que dijiste disfrutémosla, gocémosla, y yo dije sí, o sea, después como ejemplo yo en este caso de este periodo que viví, dije definitivamente es lo que necesito, y tus palabras me dieron mucha tranquilidad y mucha paz y me dieron así como esa chispa que después de este proceso mío, pues que dije, sí, eso es lo que, o sea, como el retomar, ¿no? El retomar, y bueno, pues te agradezco mucho yo también porque me motivaron tus palabras y me hicieron como saltar ese periodo en el que estoy saliendo. Muchas gracias, maestra, y buenas noches a todos, compañeros. Muchísimas gracias, Ale, de verdad agradezco tus palabras y pues bueno, adelante y a darle y van a ver que sí la vamos a gozar. Un buen. Muchas gracias, Ale. ¿Alguien más? Como ingleses, Mari. Ya son las Sí. 8:31. Sí, súper puntuales. Y qué bueno que se animaron a platicar más en este webinar de Encuadre. Normalmente no dicen nada, cero dudas, y ya luego vienen
en los siguientes, ¿no? Pero qué bueno que se están animando. Recuerden que aquí siempre los vamos a escuchar y qué bonitas palabras le están compartiendo a su tutora en este inicio. Sí, gracias. Entonces, pues bueno, para no entretenerlos más y que atiendan sus obligaciones de la noche, pues que tengan un muy lindo martes. Recuerden que cualquier duda, pues estamos ahí a la orden. Y muchas gracias Marisa, gracias a Débora, gracias a Lucaren que también estuvo aquí, gracias a los coaches y aparte del equipo del ICAES que también está aquí acompañándonos. Gracias Heriberto. Y bueno, que tengan muy linda noche. Les mando un abrazo, ya los extrañaba. Cuídense Buenas mucho. noches. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Gracias, Gracias. pasen buenas noches.